Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es una cosa impresionante este mundo de Dios. Existen en el mundo más de 6 billones de personas y Dios consigue entender todos los pensamientos que todos están pensando. Parece que somos los únicos privilegiados por Dios cuando estamos orando así y estamos en comunión. Pero puede estar seguro que en ese mismo momento hay miles por todo el mundo que están en la misma comunión. Este Dios que es grande, esta semana en internet mostraron fotografías que sacaron en el espacio, bien lejos, salpicadas de estrellas. Qué Dios lindo que tenemos, qué Dios grande, y eso es solo un pedacito de lo que Él creó y de lo que Él puede hacer. La persona que no se enmienda con Dios, que no se arregla, que no resuelve el problema de la vida eterna, que no deja el pecado, que ya nació en ella por causa del pecado de Adán y no entiende las Escrituras, va a tener el mayor perjuicio de todos los tiempos. Yo creo que nuestra herencia es comparada o que se puede comparar para cada uno de nosotros, como si, por ejemplo, si yo hubiera recibido el planeta Tierra para administrarlo. Pero doctor, ¿para qué todo eso? Hermano, es lo mínimo que va a ocurrir con todo el mundo de todo eso que Dios tiene para nosotros por toda la eternidad. Entonces mi familia y yo viviríamos aquí como ocurrió con Adán y Eva, e incluso después de millones de años, aquí todavía no se habría agotado ni siquiera un poco del potencial que hay en este mundo. Solo que allí no va a haber ese problema de que un día se terminen los recursos. Las Escrituras dicen: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esfuércese, luche, haga todo lo que sea necesario para no perder esa ida hacia la eternidad con Jesús, donde usted será bendecido, donde usted se va a realizar. Pero aquí en la tierra usted puede realizarse. Estamos haciendo, este es el tercer estudio de Jueces capítulo 5. Es un cántico de Débora y Barak. Después que Dios libró a los hijos de Israel de las manos de Jabín y de su capitán Sísara, quienes hace más 3,000 años o más oprimieron a los israelitas de una manera perversa por 20 años. ¿Y cómo fue que el Señor Dios hizo esa obra? Lo que Dios hizo en el pasado, lo hace hoy, entonces es bueno observar cómo lo hizo. Porque, hermano, el principio es el mismo y es de esa manera que Él va a usarnos. Aquí en el libro de Jueces capítulo 5, todavía seguimos estudiando el versículo 2, empezando, entonces yo paré aquí en Josué, pero es Jueces. Voy a seguir por aquí. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Entonces nosotros explicamos aquí lo siguiente: cuando Dios oyó el clamor de los israelitas que ya no aguantaban más esa esclavitud, Él entró en acción. ¿Y Él qué hizo? Algo que hoy debe ocurrir con nosotros. Él tocó el corazón de los caudillos y ellos se pusieron al frente. La persona que realmente quiere darle una solución a sus problemas necesita exponerse ante Dios y ante el enemigo. Cuando ella está en campo abierto ante Dios, es toda iluminada.
Y lo que esté mal, el Espíritu de Dios se lo va mostrando y ella solo pide perdón y ayuda. Y Dios va arreglándolo. Dios no está en la época de condenación. Dios está en la época de limpiar a su pueblo, de preparar a su pueblo para la batalla. Los caudillos lo entendieron y se pusieron al frente. Cuando marido y mujer entienden y van al frente, cuando dos socios entienden, cuando la persona que es iluminada por Dios en la familia entiende y se pone al frente ante el enemigo, ante Dios, Dios le va a dar darle a ella una capacidad que la victoria va a ser la cosa más fácil. No puede quedarse escondido. Cuando uno se queda escondido, usted está en la penumbra y ocurren ciertas cosas equivocadas. Cuando uno se coloca ante la luz, todo lo que está oculto es mostrado y las tinieblas no consiguen alcanzarlo. Entonces todo esto es bastante bonito para estudiarlo aquí. Es un buen ejemplo de lo que tiene que ocurrir. Si usted quiere realmente conseguir la victoria, póngase al frente, hermano. Entonces Débora y Barak cantaron por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. O sea, el Espíritu de Dios dio la inspiración y ellos se ofrecieron voluntariamente. Y ella dice, load a Jehová. ¿Por qué? Si ellos lo hicieron, atendieron al llamado de Dios. Una gran tontería es cuando Dios nos abre el entendimiento y nosotros no cumplimos con lo que Dios nos dice el corazón. Lo dejamos para después y después lo olvidamos. En esa hora nosotros estamos unidos con Dios y es solo colocarse, ofrecerse voluntariamente. Es así que Dios lo quiere. Él nos da la inspiración, pero no obliga a nadie. Y Dios entonces actúa. Eso ya lo vimos. Ahora el versículo número 3. Oíd, reyes, escuchad, príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Todo lo que tenían que hacer los reyes era oír y los príncipes escuchar con atención. ¿Quiénes son los reyes? Son las personas que nacen en la familia de Dios y que asumen su ministerio. Apocalipsis 5:10 dice, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Entonces los reyes tienen que oír, ¿qué? La dirección de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué tipo de oración? Controlar esa presión humana que a veces quiere dictar las normas. Va a ser así, no, va a ser como el Señor Dios lo dice. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, presten atención, escuchen lo que el Espíritu de Dios le está diciendo, porque nuestras batallas, ya sean pequeñas o grandes, no son realmente nuestras, son del Señor. Somos instrumentos en las manos de Dios que Él va a usar para cumplir su propósito. Y ella dice aquí, yo cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon, ustedes amaron al Señor Dios, van a adorarlo a Dios porque el pueblo entendió. Nosotros podemos decidir hoy que en poco tiempo seremos una parte de la sociedad de victoriosos. Si decidimos darle oídos a lo que Dios nos está diciendo, no en la mente uno parece loco, esforzándose para escuchar a Dios, sino cuando estamos oyendo la predicación o leyendo la Biblia, entendemos, entonces es eso, Dios, yo creo, estoy de acuerdo, yo recibo esa bendición y yo determino que así va a ser. ¿Quién sabe? No estoy hablándole ahora a personas que están en la peor fase de sus vidas. Enfrentaron obstáculos grandiosos, problemas muy serios. Algunos están a punto de desanimarse. Eso es lo que el demonio quiere que usted haga. Es, vamos a decirlo así, uno de los últimos intentos suyos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle oído a lo que Dios está diciendo aquí. Oído realmente. El Señor Dios me está dirigiendo y yo no quiero saber otra cosa. Quiero saber que Él va a cumplir su palabra. Lo determino y sigo mi vida normal. Y cuando sigo la vida normal, el Señor Dios entra en acción, cumple su palabra y yo recibo mi bendición. Ellos tenían un problema serio. Después, si usted, tal vez lo vamos a leer aquí, pero si usted quiere lo puede leer antes.
Barak, cuando fue a enfrentar, porque él titubeó un poco, él fue a enfrentarlo y en el momento no quiso ir solo. Débora, solo si tú vas conmigo. Y él no debería decir eso. Quien tenía que ir era el Señor Dios. Débora dijo, bien, voy contigo. Pero la gloria que sería suya sería dividida con una mujer, no con ella, sino que fue otra quien Dios usó para acabar con Sísara. Y esa era una gloria para él. Él acabaría con ese hombre que hacía 20 años oprimía violentamente al pueblo. Entonces, si nosotros oímos, Dios nos va a dirigir. ¿Cómo fue él a la batalla? Él fue a pie, hermanos. Un hombre con 900 carros. El pueblo se ofreció voluntariamente y ellos marcharon a pie para enfrentar a un ejército poderoso. Pero ellos no estaban a pie, estaban más calzados que quienes estaban calzados. Estaban más armados que quienes estaban armados porque tenían a Dios con ellos. ¿Quién sabe? Alguien me está oyendo y tiene una enfermedad incurable, pero no hay manera, doctor, humanamente no hay manera. Pero si usted se reviste de la unción celestial y Dios lo reviste a sus siervos, el Señor Dios le da poder a sus siervos, usted podrá enfrentar esa situación en el nombre del Señor y subyugarlas a todas ellas. Entonces el canto de Débora nos trae una profecía para que podamos parar y estudiarla. Oíd, reyes, escuchad, príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. O sea, voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios va a darles la capacidad y se las dio. Y ellos vencieron a ese ejército. Cuando Dios colocó eso en su palabra, no lo colocó solo para que dijéramos, qué gran hombre fue Barak. ¡Qué guerrero indomable! Salió a pie a la batalla y venció poderosos ejércitos. Dios está diciendo, usted puede salir a pie también. Usted puede salir sin ninguna preparación, pero si usted está conmigo, yo te voy a dar la victoria. Y Débora dijo, voy a adorar a Dios, voy a cantarle a Dios, voy a hacer salmos para el Señor Dios, porque Él oyó. Y eso va a ocurrir con usted. Ocurre en la vida financiera. Tal vez el enemigo entró en su vida conyugal. Usted pensó tantas tonterías últimamente. Mi querido hermanito, mi querida hermanita, vamos a dejar esas cosas. Vamos a darle oídos a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Va a hacer desaparecer todo eso y usted va a salir bendecido. Pero doctor, me juraron. Pero hermano, hombre que jura, mujer que llora, es pura mentira. Ya lo dice el dictado, olvide esas cosas. Es la palabra de Dios lo que interesa. Eso no sirve de nada. El hombre que llora y la mujer que jura. Eso cuando era niño existía ese dictado. Ahora crecí un poquito, crecí unos 10 años y dejé esas cosas. Entonces lo que usted necesita es estar en la palabra y cumplirla. Oiga lo que Dios le está diciendo y Dios le hará exitoso. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Mi infancia fue muy conturbada, mi familia tenía muy fuerte eso de agresividad, de violencia. He visto muchas peleas, frecuentaban los centros, ¿sabe? Cosas que realmente no llevaban a nada. Me acuerdo una vez una escena que marcó mucho. Me acuerdo que tenía unos 7 años y vi a un hombre que realizaba sacrificios con animales y toda la sangre de esos animales se le ofrecía a personas y esa sangre caliente. Me acuerdo que también participé, no recuerdo el motivo, porque cuando uno es niño va inducido y va sin saber realmente lo que está haciendo. Eso me quedó en la memoria hasta hoy porque fue una escena realmente repugnante. Nathan creció y se volvió un joven rebelde. Fumaba mucho. Llegué a involucrarme con hurto, hice muchas cosas malas y nunca sabía el motivo porque después que lo hacía venía un remordimiento de conciencia. Era un joven muy rebelde, quería fiestas, bebida, mujeres como siempre. Trabajábamos juntos en esa empresa, sí, y Nathan era una persona muy agresiva, complicada para tratar. Fue en una época de cuando yo estaba muy involucrado con esas cosas malas que me pasó algo que me marcó mucho. Murió un tío a quien consideraba como un segundo padre.
Lo que más me dolió cuando murió es que gastaba mucho dinero con mujeres, con malos lugares, con bebidas, con salidas, y la mujer se volvió una adicción en mi vida que me afectó mucho. Después de la muerte de su tío, Nathan empezó a reflexionar sobre el significado de la vida. Fui al cementerio y antes de salir de casa, mi tía, que era su esposa, dijo que por lo que había sucedido le afectó mucho y no estaba segura si esa sepultura es realmente suya. Aquello realmente fue decisivo para que me convirtiera, porque pensé, ¿cómo una persona puede ser tan insignificante al punto de que no sepa dónde está enterrada? Pensé, estamos aquí, pero no valemos nada. Sentía en el corazón deseo de hablar con él, de hablar de Jesús y eso, y tuve la oportunidad de comprar un CD y le regalé un CD evangélico. Y a través de ese CD evangélico, incluso le gustó mucho el CD y surgió la oportunidad de que fuéramos a un show. Un día fui al show gospel, sí, a un show evangélico que nunca había ido, porque siempre me pareció una gran tontería, ¿sí? En ese show me sentí muy bien porque sentí algo que nunca había sentido antes. Y después de ese show me despidieron del trabajo en el que estaba y al día siguiente me fui a la playa. Me quedé 2 semanas y lo hice a propósito para probar que no me interesaba el trabajo. En esas 2 semanas yo sentí un toque y fue cuando llegó el momento de cambiar. Yo lo empecé a invitar a la iglesia, sí, a la iglesia evangélica y eso, incluso visitamos algunos ministerios. Pero creo que el ministerio que Dios le habló a su corazón fue el día en que fuimos a la Iglesia de la Gracia, ¿sí? Fuimos a la Iglesia de la Gracia del Jardín Nazaret y escuchamos la palabra. Incluso me dijo que salió mucho más calmo, que sintió que Dios le habló a su corazón. Le gustó mucho haber ido. Entonces me dijo que había una Iglesia de la Gracia cerca de su casa, ¿sí? Que era de la sede de Guayanases. Fuimos allá y desde ese día estamos aquí porque fue la iglesia donde nos sentimos bien y me marcó mucho mi vida porque, bueno, solo tuve bendiciones. 1 o 2 semanas frecuentamos la iglesia y ahí acepté a Jesús. A partir de ese momento sentí que mi vida cambió. En los trabajos yo ganaba unos 400 a 500 al mes y me conseguí uno mucho mejor. Mi último sueldo fue de 1,600. Y en ese periodo de casi 1 año que frecuentaba la iglesia no tuve ninguna mujer en mi vida, pues siempre quise la obra. Actualmente veo que ha mejorado enormemente y cada vez va a mejorar más. Nathan es una persona totalmente transformada, sí, porque realiza la obra. Hoy es obrero joven, sí, en la iglesia tenemos un grupo de evangelización donde salimos, visitamos a los jóvenes y logramos invitar a los jóvenes para que participen de la iglesia. Lo digo como está en el Apocalipsis, si no me equivoco, en 3:20, que dice, estoy en tu puerta y golpeo. Y tendríamos que dar una oportunidad, porque yo di esa oportunidad y mi vida cambió. Pero depende de uno, porque es como dice la palabra, que aquellos que quiere Jesús curó, a ninguno él fue a buscar. Ellos se acercan a Jesús y pidieron la cura. Dios no puede hacer un cambio en nosotros sin que queramos, porque el que viene a robar es el enemigo. Y basta querer, si uno da el primer paso, lo demás lo hace él. Amén, gloria a Dios. Vamos a la primera pregunta. Doctor, me gustaría saber qué es la fiesta del Purim. La fiesta de Purim. ¿A quienes les gusta mucho esa fiesta? Es a los judíos. Los cristianos no tenemos esa fiesta. Ella empezó, ya lo prediqué un día de estos, cuando allí hace muchos años, la reina Esther fue elevada a reina y el rey se llamaba Asuero. Y un tal de Amán creó un plan diabólico para acabar con todos los judíos. Y el rey Asuero puso allí su anillo y dijo, pueden matar a ese pueblo. Y Mardoqueo, que era temiente a Dios, oyó la cosa. Tío de Esther era el padre adoptivo de ella. Pidió que ella fuera a hablar con el rey. Ella titubeó y dio esa declaración bonita. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ella fue y habló y cambió todo el contexto. Y quienes fueron ahorcados no fueron los judíos, ni tampoco Mardoqueo como él quería. Al contrario, Mardoqueo fue honrado y Amán tuvo que cargarlo por las calles pregonando, este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y después ellos perdieron todo.
Purim viene de la palabra pur, que significa suertes. No sé si es la fiesta de los suertudos, de los bendecidos, pero ellos lo festejan porque iban a acabar con el pueblo de ellos por ese decreto. Y en tiempo, Dios sabe hacer las cosas. A la hora exacta, Dios no dejó que lo hicieran. ¿Cómo Dios preserva a quienes son de Él? Gloria a Dios por eso. Segunda pregunta ahora. Doctor, ¿cuáles son las primicias que debemos entregar en la casa del Señor? Las primicias. Hay un versículo en Proverbios que habla de las primicias y las promesas. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Este capítulo 3 de Proverbios, Él hace así, un mandamiento y una promesa enseguida. Aquí dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ellos eran personas que vivían de la agricultura o de la pecuaria. ¿Qué es la primicia? Son los primeros frutos. Entonces había que tomar los primeros frutos y dárselo al Señor Dios. Y también honrar con todos los bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces la persona honra al Señor con los primeros frutos y con todos los bienes, y hay dos promesas: los graneros estarán colmados abundantemente. El granero es el lugar donde se recogen los alimentos, la producción, y los lagares rebosarán de mosto. Vamos ahora a abrir el corazón. Soy evangélica hace 10 años y hace poco tiempo tuve algunos conflictos con mi hija. Ella es muy influenciada por su novio, que hace lo posible para alejarla de Jesús. Estoy muy triste con esa situación y ya no sé qué hacer. Doctor, ¿cómo puedo ayudar a mi hija a mantenerse fiel a Dios? Hermana, yo no sé lo que significa ser evangélico, a pesar de que nosotros somos evangélicos, somos del Evangelio. Pero ¿cuál es su grado de compromiso con la palabra de Dios? La Biblia dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y ni aún de viejo se apartará de él. Entonces, ¿cómo lo instruimos? ¿Con palabras vacías? No, viviendo la palabra de Dios. Ellos aprenden más por nuestras acciones que por nuestras palabras. Ellos van aprendiendo y nosotros les vamos enseñando a ellos a actuar por la fe desde jóvenes. No sé si usted dejó de hacer eso con su hija. Si lo hace, puede llegar la edad de la pubertad, de la juventud, y venir la mejor oferta que esa persona se mantiene firme. Porque ella lo conoció a Dios y sabe que con Dios es mejor, y al contrario, ella da buen testimonio. Pero a veces solo los llevamos a la iglesia. Yo no sé en qué tipo de reunión ella participaba. Yo a veces me pongo mal hablando con los pastores, porque los niños tienen que aprender desde el principio a orar, a expulsar el mal, a apropiarse de la bendición. Porque si no viene a la iglesia, aprende los cánticos, unos vienen a la iglesia y se ponen a dormir en los brazos de la madre. Yo me quedo mirándolos. Hija mía, oye la palabra de Dios. A veces vienen a la iglesia, te vas a pasear y dentro de 2 horas me vienes a buscar. No, vas a oír la palabra de Dios. No, hoy no vas porque está lloviendo, vamos con lluvia o con sol porque necesitamos oír la palabra de Dios. Cuando estamos en crisis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer la palabra, vamos a leer la palabra. Hay cosas en las que damos el ejemplo. Yo creo que conté un día de esto sobre mi abuelo, que yo me acuerdo era un niño, debería tener 7 u 8 años. Alguien le puso fuego a una hacienda y se fueron quemando todas las haciendas. Y no llovía, era una época de sequía. No había previsión de lluvias, no había nubes en el cielo y ya se estaba acercando las tierras de mi abuelo. Un poquito de tierra que él tenía, que le decían hacienda. Pero era una medida del interior, 16 de aquí, 32, era poca tierra. Pero era todo lo que él tenía en su vida. Y me acuerdo que él llamó a los hijos. Mi padre fue, mi madre no me acuerdo si fue, pero mi padre me acuerdo.
Y cuando llegamos allí, es bueno oír la palabra de Dios porque ayuda. Yo estaba en manos de ellos y todo el mundo se puso en círculo en la sala. Me acuerdo de mi abuelo de pie y él dijo algo que no recuerdo. Tantos años, era niño, no lo memoricé, pero me quedé escuchando. Cuando hablaba de la fe y de que él confiaba en Dios, y una tía que hace poco tiempo murió a los 102 años de edad, él dijo: María, yo me acuerdo de eso. ¿Puedes leer las escrituras, por favor? Y la tía María se adelantó, abrió la Santa Biblia, leyó, dijo algunas cosas. Todo el mundo se arrodilló. Creo que fue la primera vez que me arrodillé en la vida, porque los evangélicos no tienen la costumbre de arrodillarse. Nos arrodillamos allí y se hizo la oración. Cuando terminó la oración, alguien dijo: fulano, ve afuera y mira el tiempo. Y él fue y miró, y siempre que venía lluvia, venía del oeste de una ciudad llamada Iuna. Y dijo: miren, hay una nube viniendo de Iuna, pero es del tamaño de la mano de un hombre. Y los hermanos dijeron: de Elías. Y así fue. Hermano, se oscureció el cielo y fueron relámpagos y cayó tanta lluvia que el fuego no quemó ni siquiera un pedacito de la planta de la hacienda de mi abuelo. Y eso a mí me tocó el corazón. Salí de allí feliz, adorando a Dios, y cuando estuve en crisis me acordé de eso. Entonces es bueno que hagamos una cosa, que nuestros hijos ven y aprenden, porque un día ellos pueden necesitar algo, también se van a acordar y Dios los va a bendecir. Pero hay muchos cristianos que no le dan importancia a eso. Ah, papá, quiero ir a ese lugar, no lo voy a decir porque un día me lo dijeron hijos de algunos que conozco que se dicen ser de Dios, que los hijos estaban yendo a los bailes. No se puede creer, no se cree que el Padre los deje ir y después vienen a la iglesia y yo te amo, Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo con su familia? Porque si fuera incluso contra su gusto, él tendría que postrarse, llorar: Dios, perdí la dirección. Dios, esto no puede ocurrir, son mis semillas y no quiero que vayan al infierno. Quiero a mi hijo, a mi hija. Señor, te necesito aquí. Necesita buscar al jefe, ponerse al frente, exponerse ante Dios. No, vamos a estar de esta manera. Es como el pastor que está viendo que su iglesia se cae, que el diablo entra y destruye aquí y allá. El pastor se está escondiendo, tiene que colocarse en la luz. Y cuando se coloca en la luz, puede ser que incluso esté en pecado y se convierte, pide perdón y Dios lo perdona. El pecado mayor es cuando uno no quiere arrepentirse, porque el Espíritu Santo nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. La función de Él hoy es recordarnos de todo lo que está escrito y prepararnos para servir a Dios. Entonces necesitamos estar al frente. En este caso aquí de la hija, de nada sirve pelear y eso. Perdió, Dios, ahora dame sabiduría. Yo la necesito en el nombre del Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y hermano, es el arma más fuerte que hay en el mundo. Si usted busca a Dios realmente, no deje que el resentimiento entre en su corazón, no deje que el odio, heridas, no deje que el pecado, y si lo hay, diga: Dios, estoy aquí para ser perdonado, estoy aquí para ser lavado, estoy aquí para ser modificado. Yo quiero cambiar, Dios mío. Hoy es el día de que usted haga eso y que salga de aquí bendecido. Amén, Jesús. Baje la cabeza y cierre los ojos. Voy a orar. Padre, entramos en oración ahora a favor de todas las personas que nos están viendo y que tienen problemas de cualquier orden. Tú ya curaste a varios hoy de angustia, de tristeza, irritación, aborrecimientos y cosas que lastiman el alma, pero hay más para ser curados. Y hay otros con otros tipos de enfermedades, problemas financieros, en la familia, en el hogar, en el empleo. Oh Dios mío, saca a esa persona que vive encerrada dentro de un cuarto oscuro. Esa persona, Dios, que se preparó para la vida, pero entró una timidez, una cobardía que no sale. Oh Dios mío, voy a bendecir a todas estas personas en el nombre de Jesús. Y como ministro de la palabra de Dios, yo paralizo toda obra del infierno y digo: diablo, saca tus manos de esa persona, vete ahora para nunca más volver. Y está deshecho todo el mal en el nombre de Jesús. Y usted dice:
Amén. No volveré